Si has tenido la suerte de visitar la Catedral de Salamanca, quizás uno de los elementos que más te ha sorprendido es el astronauta tallado en piedra de su fachada. Y no es para menos, es una figura que aparece con su casco, su traje espacial, mientras apoya su mano sobre la piedra dorada de Villamayor, con la que está construida el monumental edificio. Pero, ¿qué pinta una figura del siglo XX entre santos, dragones y flores esculpidas hace siglos? ¿Cómo se explica a un viajero del espacio tallado en una catedral del siglo XVI? Ese es un misterio que hoy vamos a descubrir porque tiene su razón de ser. La Catedral de Salamanca siempre ha sido una intersección donde los tiempos se entrecruzan. En un mismo recorrido y estructura conviven bóvedas románicas, retablos góticos y una torre barroca que sobrevivió al terremoto de Lisboa de 1755. 8 siglos de arte y arquitectura fundidos en un único cuerpo que respira historia y se asoma al presente con una naturalidad asombrosa. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que tienes nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. A orillas del río Tormes, en pleno siglo XII, encontramos una Salamanca inmersa en un momento de reconstrucción y crecimiento. Tras siglos de dominio musulmán y después de los ataques sufridos durante la Reconquista, la ciudad comenzaba su repoblación cristiana tras su anexión al Reino de León. Y aquí se evidenció una necesidad, un nuevo templo que encarnase ese nuevo comienzo. Y así es como nació la Catedral Vieja, dedicada a Santa María de la Sede. Su construcción se extendió durante buena parte de los siglos XII y XIII, y en ella participaron generaciones enteras de canteros, maestros y artesanos que dejaron su huella literalmente grabada en la piedra. El estilo de la Catedral Vieja se caracteriza por arcos de medio punto típicos del románico que conviven con las primeras bóvedas de crucería del gótico incipiente. Además, su planta de cruz latina, las 3 naves y la imponente cabecera de 3 ábsides transmiten la solidez y la espiritualidad propias de su tiempo. Pero sin duda el elemento que más llama la atención es su cimborrio. Es conocido como la Torre del Gallo y se trata de una estructura octogonal recubierta de escamas pétreas que se alza hacia el cielo. En su interior las bóvedas se abren como una flor de piedra, creando un efecto de luz y profundidad que sobrecoge cuando se entra a rezar o a visitar el templo. Otro de los grandes hitos de la Catedral Vieja de Salamanca es haber sido una de las primeras iglesias de la ciudad en contar con un órgano documentado históricamente. Se instaló a finales del siglo XV y el instrumento se convirtió en una seña de identidad del templo. Del órgano original se conservan hoy algunos tubos y elementos que han quedado integrados en otro órgano posterior restaurado. Y ojo, porque todavía sigue sonando las celebraciones. Sí, y otra de las grandes joyas de esta catedral la encontramos en su retablo mayor, pintado por los hermanos Deli, de origen florentino, en la segunda mitad del siglo XV, obra culmen del gótico internacional. Se compone de nada menos que 53 tablas que narran la vida de la Virgen y de Cristo. Y con todo este patrimonio cada vez más grande, la inicial Catedral Vieja empezó a quedarse pequeña. Eso sí, nunca perdió su importancia, porque cuando siglos después se decidió construir una nueva catedral junto a ella, nadie se atrevió a derribarla. Y ahora sí, nos adentramos de lleno en la historia de la construcción de la Catedral Nueva. Comienza en 1513, cuando Salamanca atravesaba uno de sus periodos de mayor esplendor. Desde la fundación de su universidad en el siglo XIII, la ciudad se había consolidado como un importante centro universitario de Europa, y su población crecía al ritmo de su prestigio académico y económico. Y bajo esta premisa, el Cabildo decidió levantar un nuevo templo, uno que reflejara la grandeza y la bonanza de la época. El objetivo era sustituir a la Catedral Vieja, ya insuficiente en una ciudad en expansión. Aquella orden llegó de parte de Fernando el Católico. El proyecto fue confiado al primer maestro mayor, Juan Gil de Hontañón, el mismo que había trabajado en la construcción de las catedrales de Segovia y Sevilla. El proyecto se extendió durante más de 2 siglos. Lo que comenzó como un edificio gótico de inspiración medieval fue asimilando poco a poco influencias renacentistas y barrocas hasta convertirse en una obra de síntesis. Precisamente por eso se dice que la Catedral Nueva es, en realidad, 3 catedrales en una: gótica en su estructura, renacentista en su decoración y barroca en su culminación. Su envergadura también es digna de admiración. Mide 104 metros de largo, 50 de ancho y casi 90 de alto en su torre campanario.
Y entre sus muros encontramos las capillas laterales, que albergan retablos y esculturas de artistas de los siglos XVI y XVII. Y en última instancia, en la cabecera se alza la imagen de la Virgen de la Asunción, obra de Esteban de Rueda. Pero si algo convierte a la Catedral de Salamanca, o catedrales según se mire, en un lugar cuanto menos único, es la cantidad de detalles que esconden. La catedral es una especie de ¿dónde está Wall-E arquitectónico?, pero con santos, monstruos. Cada piedra tiene una historia y algunas de ellas son literalmente únicas en el mundo. Si te parece, María José, empecemos por el más conocido, el astronauta. Sí, para encontrar su año de aparición, rebobinamos hasta las restauraciones de 1992. La figura apareció en plena Puerta de Ramos. Hubo quien pensó que era una broma. Otros hablaron de profecías medievales, pero la realidad es que fue un añadido del escultor Miguel Romero, siguiendo la tradición de los restauradores salmantinos de que en cada intervención se añade un detalle contemporáneo. En siglos anteriores fueron animales, flores o personajes de su tiempo. Y en el siglo XX alguien eligió un viajero del espacio. Pero el astronauta no está solo, porque en la misma fachada hay un dragón que devora un cucurucho de helado, una cigüeña, un lince y hasta una liebre. Todos fueron incorporados durante esa restauración de los años 90, pero no son los únicos elementos discordantes, porque conviven con grafitis medievales. Sí, lo que oyes, grafitis medievales. Aunque son un poco distintos a los que podemos ver en la actualidad, son marcas de canteros, símbolos protectores y pequeños dibujos realizados por quienes trabajaban en la obra. Huellas que conservan historias del pasado, aunque sin duda una de las más queridas es la del Mariquelo, uno de los personajes más célebres de Salamanca. Cada 31 de octubre asciende los casi 200 escalones hasta lo alto del campanario de la Catedral Nueva, en un recuerdo de quienes construyeron el templo y como símbolo de gratitud por haber resistido aquel terremoto de Lisboa de 1755. El Mariquelo, tradición recuperada en 1985 por Ángel Rufino de Haro, sube vestido con su traje tradicional charro y su bandera, manteniendo viva una costumbre centenaria. Y en relación con ese terremoto de Lisboa, otra historia que define el carácter de la Catedral Nueva es la de su torre inclinada. Esa, que es la torre principal de la catedral con más de 90 metros, se inclinó entonces peligrosamente. Muchos huyeron creyendo que se desplomaría sobre la ciudad, pero milagrosamente la torre resistió. Desde entonces se la conoce como la Torre Valiente y su leve desviación, aún visible, se ha convertido en parte inseparable de su identidad. Y por si no tuviese suficientes historias a su alrededor, la catedral también guarda rumores sobre pasadizos secretos. Cuentan que bajo sus cimientos hay túneles que la conectan con el convento de San Esteban o incluso con las orillas del río Tormes. Algunos dicen que servían para que los canónigos se desplazaran sin ser vistos, otros que eran vías de escape en tiempos de guerra o de peste. Lo que sí es una historia tangible es la estrecha relación que guardan la catedral y la universidad. A fin de cuentas, ambas nacieron casi al mismo tiempo y crecieron una al lado de la otra. Las fuentes de la época cuentan que en la capilla de Santa Bárbara se celebraban los exámenes de licenciatura de los estudiantes de la Universidad de Salamanca. Los aspirantes debían pasar allí la noche para prepararse en silencio antes de defender su tesis ante el tribunal. Quizás estar encerrado en la paz de una catedral encomendándose a los santos para pasar el examen ayudaba a calmar los nervios. Además, seguían una tradición. Si aprobaban, salían triunfantes por la puerta que da al claustro. Si suspendían, su nombre quedaba enterrado simbólicamente bajo el suelo de la capilla. Y aunque suena fantástico, esta creencia parece más una leyenda académica que una tradición documentada. Este vínculo entre el templo y la universidad forjó una identidad donde rezar, estudiar y debatir formaban parte de un mismo acto de fe en el conocimiento. No es casual que muchos de los grandes pensadores salmantinos, como Fray Luis de León, Francisco de Vitoria o Miguel de Unamuno siglos después, encontraran inspiración bajo las torres de la catedral. Hay que decir que con esas vistas es fácil inspirarse. Diría que hasta para escribir la lista de la compra saldrían en decasílabos. Y como reconocimiento a esa belleza y a la historia que encapsulan, las catedrales de Salamanca forman parte del patrimonio de la humanidad desde 1988. Su valor ya no se mide solo por su arquitectura o por las obras que albergan, sino por su capacidad para seguir conectando a la gente con la historia, lo sagrado y el conocimiento. Y quizá por eso, entre todos los elogios que ha recibido, destaca una frase que resume su espíritu mejor que ninguna otra. Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Frase que pertenece al único e inigualable Miguel de Cervantes en su Licenciado Vidriera. Porque quien la visita, de alguna manera, siempre acaba regresando.
La Catedral de Salamanca es en definitiva un espejo de la propia ciudad. Ha visto pasar a reyes, obispos, fieles, estudiantes, guerras, terremotos y modernas restauraciones. Pero sigue ahí, resistiendo con una elegancia que no necesita demostrarse. Y hoy te hemos invitado a mirar más allá, a descubrir los secretos y curiosidades que hacen de esta catedral una de las joyas patrimoniales más valiosas de España. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.